La agresión es biológica, diseñada para defendernos, para responder y sobrevivir. La violencia, por otra parte, se aprende y se convierte en un problema social. La OMS describe la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesión, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones, que hace que algunos sujetos no desarrollen conductas muy violentas a pesar de haber vivido traumas o situaciones de sufrimiento. Y con esta pregunta quiero iniciar y además dar la bienvenida a su podcast de psicología Mente en Contexto. Y me gustaría presentar a mis compañeros de siempre, Leslie y Marcos. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes? Bien violento. Llamen al 911, por favor. Sea bien violento. Soy mujer violentada. Ay, violencia. Me gustaría que iniciáramos con esta pregunta que me llamó mucho la atención y me hizo mucho sentido, porque generalmente hablan sobre cómo los victimarios en algún momento fueron víctimas también de otras personas. Que desde ahí tendríamos que empezar desde cuál es la función de la violencia. Claro, justo hacen una separación, ¿no?, entre la agresión, que es como algo totalmente común, por decirlo, natural, y la violencia como tal. A ver, pero entonces, repíteme la pregunta. O sea, que la pregunta es, ¿qué hace que unos individuos sí sean violentos a pesar de no haber vivido, por ejemplo, algunos eventos traumáticos? Ajá. ¿Y qué hace que otros sí? Sí. Yo lo que ahorita se me viene a la mente ya como manera de opinión es porque sí, hace rato cuando estabas leyendo el intro eso pensaba, dije ciertamente cómo, porque me ha tocado ver consultantes o personas ya a nivel personal que exactamente conozco parte de cómo aprendieron o qué es lo que les sucedió en su infancia o en su adolescencia, y yo de verdad he dicho, ¿cómo le hacen como para no estar como enojados con la vida, ¿no? Hasta cierto punto, o no quererse a lo mejor ya en un tema muy extremo madrear a todos. Creo que puede ser mucho un tema de reglas. O sea, por ejemplo, me viene a mí. Mi contexto fue, mucho de reglas, mucho de un tema de no debes, no puedes, no tienes que. Entonces esto concatena un poco a nuestro podcast pasado de este tema, como yo de manera muy personal lo concibo. Cuando tienen un control, para mí es como mucha represión, y eso para mí es como un tema que inherentemente en algún momento va a tronar. Y regularmente, cuando hay un truene o un quiebre de algo que aguantas, definitivamente va a ser un estallido, y que ahí puede ser cuando irrumpe en un tema violento. Uh-huh. O sea, es decir, cuando hay un contexto que está muy reprimido, para mí eso crea bombitas de tiempo. Que al fin del día la represión que comentas es de unas reglas, que paradójicamente esas reglas se sostienen sobre la violencia. Como por ejemplo, nuestra sociedad. Si nos ponemos, yo no puedo partir a hablar de la violencia sin poner un punto importante, que es el punto donde utilizamos la violencia y le encontramos la función a la violencia. Estoy hablando del ser humano gregario, del Homo sapiens. Cuando empezamos a crear lo que somos ahorita, la violencia funcionó. Y funcionó muy bien. ¿Para qué funcionó? Recursos. Exacto. Recursos, alimento, tierras y apareamiento. 2 funciones básicas para la supervivencia de la raza o de la especie. Porque la violencia no es propia del ser humano. No. Uh-huh. La violencia existe en el reino animal. ¿Qué nos diferencia de ella? Las herramientas. Ahí son más. No es lo mismo que te coma un león a pedazos a que te descuartice un cartel. No es lo mismo. Creo que va de la mano, la intención, ¿no? La intencionalidad. Uh-huh. Que es lo que refuerza, pues, de donde empezamos. De inicio la violencia surge a partir de obtención de recursos porque hay una escasez. Tú de cierta manera, o poniéndolos en el Homo sapiens, de cierta manera, al tener una escasez de recursos, los obliga a ser nómadas, los obliga a gastar más recursos, los obliga a buscar de cierta manera
el poder consolidar estos recursos. Cuando encuentran de cierta manera el ser sedentarios, el estar ya cosechando, el cuidar una zona específica ante invasores que vienen a quitarle los recursos, la violencia fue efectiva. Cuando lo vemos desde un punto de vista totalmente biológico, cómo se utiliza ay, cómo me encanta lo biológico, ¿verdad? Cuando lo vemos desde un punto biológico donde nosotros queremos o la naturaleza quiere que el gen más fuerte o más apto sea el que sobreviva sobre la raza, pone en contexto el hecho de, a ver, ¿qué es adaptativo? Una persona por ejemplo, con los pavos reales, que hacen un chingo de recurso en sus plumas que no tienen ninguna función en realidad, más que el external de la pareja, que yo soy el chingón, que mis genes son los chingones. Para ser buenos, para variarse. Exactamente. Ahí así ellos lo externan, o su genética o su evolución los orilló a utilizar esa herramienta. En nuestro caso, muy gregario es quien tenga mayores músculos, quien tenga mayor uso de fuerza, es quien es más fuerte, quien tiene mayor recursos. Sus genes son mejores. ¿Cómo lo demuestra? Controlando a la otra parte. Sí, también ahí es otra parte biológica donde dice, ok, requerimos recursos y la violencia me sirve para que estos recursos sigan existiendo. Quiero aparearme. La violencia me ayuda a, ¿sabes qué, cabrón? Ella está conmigo, yo soy el que tiene mayores recursos, te chingas. Y entonces se sigue reforzando conforme va avanzando. Sí, porque funciona. Y volviendo también a este tema, para este tema se me viene mucho el libro de Sapiens, tiene un nombre bien raro, Harabi, no sé qué chingado, se me fue el nombre, pero me llena mucho este tema de Sapiens, de cómo desaparecieron los neandertales. Los neandertales eran más grandes y más fuertes que los Homo sapiens. Las teorías apuntan de que el Homo sapiens, al ver esta situación, hizo uso de su habilidad cognitiva para poder crear comunidades más grandes, para crear comunidades que pudieran sostener recursos y apareamiento. Y al hacer esto, al tener comunidades más grandes, pudieron segregar muy fuertemente a los neandertales, creando su extinción por medio de la violencia. Porque hacían planes, había más recursos, había más personas que hacían que los orillara a los neandertales a mudarse de las tierras que donde llegaban y se instalaban los Homo sapiens, y que los llevó inherentemente a su extinción. Ahí tenemos otro refuerzo, donde están reforzando el hecho de que la violencia ayuda a una raza. Ahí es cuando empezamos a ver que las sociedades, de estar entre 20, 25 cabrones en una sociedad muy primitiva, donde se tenían roles muy específicos, se empieza a crecer, se empiezan a crear ciudades, que aquí es donde llegó tu punto después de tanto. Llegó tu punto. Se necesitan reglas de convivencia. Se necesita una línea jerárquica. Y para tener una línea jerárquica, ¿qué se necesita? No es solamente, todo el mundo quiere el control. Hago uso de la violencia. Sí, claro, eso sirve para soportar las reglas, porque necesitas una consecuencia para quien no obedece las reglas. Vuelvo a reafirmar el hecho de que para la persona que ejerce el poder sobre esta comunidad, la violencia le sirve. Y no olvidemos que al fin del día las personas, al ejercer violencia, viene de algo que buscamos hacer, que es sentirnos protegidos. La violencia, de cierta manera, su función es esa. Sentirte a salvo. Y entonces, ¿cuándo se convierte en un problema? Porque la verdad es de que actualmente tenemos un problema en relación a eso. En las jerarquías. Porque la persona con control quiere seguir manteniendo el control. Y al mantener el control, usa la violencia. Y recordemos un punto importante. La violencia no solamente se enfatiza en lo conductual, en lo físico.
ahí hace uso, o sea, de ahí partimos para toda la historia de nuestra civilización, para empezar a, por ejemplo, para que lograra que todos los Homo sapiens se unieran para poder pues sobrevivir a este tema gregario con los neandertales, tuvieron que crear mitos. Tuvieron que crear un enemigo en común, un amigo en común, donde pusieron a los neandertales a luchar contra sus dioses. Entonces a ti te hacen un sentido de pertenencia, donde este sentido de pertenencia te va a hacer luchar por algo que ni siquiera entiendes, que ahí en estos tiempos le podrías llamar patriotismo. Luchas por tu país, es tu idea, es el eje donde, ok, nosotros, ejército mexicano, luchamos por el patriotismo, por el nacionalismo, por eso y luchas por algo totalmente abstracto. Luchas totalmente por algo abstracto. Las personas que tienen el poder, el control, van a buscar controlar más, van a buscar tener mayor recursos. ¿Cómo le dices a alguien que le está funcionando la violencia de esa manera tan beneficiosa para esa particularidad, que lo deje de usar? No, se va a hacer más experto. Va a empezar a afinar esta aguja para que de cierta manera la manera en que ejerzo violencia sobre mis personas debajo de la pirámide, vamos a ponerlo así, no se rebelen y no usen esa misma violencia contra mí. Y hace uso de más cosas. ¿Cuál es una de esas? Pues por ejemplo lo que hablaba del poner algo abstracto donde todos sientan un sentido de pertenencia y poder dar órdenes mediante este sentido de pertenencia. ¿Cuál es otra? El miedo. Que al fin del día, si no cumples, hago uso de este sentido de pertenencia de decirte, Dios te va a castigar si no cumples. Iba a decir algo al respecto ahorita que estás diciendo, te metiste en el tema de la historia y que es muy interesante, y ahí encontramos muchas respuestas, ¿no? Del resultado de cómo es el humano hoy. Yo pensaba, cuando decías este sentido de patriotismo, pues en quien yo lo he visto más es en la nación americana, ¿no? Cañón, que es como defender a capa y espada su bandera. Y pensaba, hablando de violencia, cómo fue este movimiento, la guerra contra el racismo. Cuánta violencia no fue generada a partir de que ciertos grupos sentían una amenaza por la proliferación de la raza negra, ¿no? Que cuánto tiempo, años y años, el Ku Klux Klan y un montón de cosas que fueron demasiado violentos al respecto. Ahorita que decías, Dios te va a castigar, ¿cuántas atrocidades a través de la historia no se han cometido en nombre de Dios? No, bueno, acabamos. ¡Ay! No acabamos. Tema delicado, sí, no. Sí, pero con respeto, digo, pero al final no, es historia. Sí, cierto. No sí, es cierto. a manera de un juicio, Tienes la ni Santa mucho Inquisición, menos. tienes las cruzadas. Ajá, o sea, fueron unas... Hitler era católico, señores. No podemos... Ay, no lo vamos a poder subir a YouTube. ¡Salud! Ok. Algo que quiero Regresando. rescatar de eso es de que, si te fijas, la violencia no depende de la persona más apta. No depende de la persona que no tiene más fuerza. No. Porque, por ejemplo, no. te ponía el ejemplo de los Homo sapiens y los neandertales. Los neandertales tenían mayor fuerza, tenían complexión física mayor que el Homo sapiens. Pero el tema cognitivo hizo que ganara en tema de escala de especie. Con los temas racista, pones a una persona afroamericana 2 metros 10 de altura, grueso, soporta más los extremos de clima. ¿Por qué llegó a ser sobajado? ¿Por qué llegaron esos puntos donde más que una violencia física se utilizaron más artimañas? El tema del Ku Klux Klan, la segregación, la separación. Por eso hay la bendita genética, o sea, como a través de su historia de evolución, exactamente, hoy en día todavía ves un negro y una negra hermosos, preciosos, súper mamados, ¿no? O sea, como hasta la musculatura viene desde que están pequeñitos, o sea, claro. Eso viene en su código genético a través de una historia en la que fueron sometidos mucho tiempo a mucha violencia y de toda índole. Y ahí es cuando se vuelve un problema. Porque entonces, si la violencia es la principal mano armada de las personas que tienen el control, nunca lo van a soltar. No, pues no. Ni van a querer hacerlo.
Pero aquí el punto es, puedo yo tener un martillo y puedo deschavetarte el cerebro o puedo construir algo. Que al fin del día la violencia per se nos ha ayudado demasiado. Como raza estamos aquí. Gregariamente, o el tema del apareamiento, o sea, yo creo que todavía sigue siendo un tema, ¿no? Al final, como mujeres, sí tiene que ver este tema a lo mejor en parejas heterosexuales, de buscar al varón que sé que me puede proteger, o sea, que me siento a salvo, ¿no? Como dices, el tema de complexión, ya sea física o inclusive también recursos intelectuales, cognitivos, pero al final el punto es buscar esa protección. Entonces, como este tema del macho alfa, ¿no? El que es más capaz de soltar, de exponerse a los madrazos, a las luchas, o sea, allá afuera, hay hasta una atracción. Entonces, ¿cómo que se ha modificado con la sociedad actual, porque antes sí era como de, a ver, este güey sabe y te parte tu madre. Ahorita es más, traigo mis guarros, papi, ten cuidado, güey, porque esos... Pero eso es un despliegue de recursos. ¿Sí? Pues sí, pero sigue siendo lo mismo. Sigue, exactamente, es un despliegue de recursos. Donde estamos usando, que incluso no sé si lo sabían, pero en la construcción de los vehículos tienden a la violencia. El diseño brusco, picudo, es agresivo. Porque al fin del día tú en un deportivo te quieres ver agresivo. Te quieres ver imponente. Imponente, justo iba a decir. Nuestra sociedad está cimentada en la violencia. Y no por ello quiere decir que toda nuestra sociedad sea disfuncional. Y justo, bueno, ahorita que hablamos como de temas más históricos o las bases de, pero es que pasa mucho en temas cotidianos, como le dices tú, Leslie. Si bien no digo que sea como si eres violento entonces ya eres más atractivo ni nada, pero en el discurso con muchas personas te das cuenta que buscan una protección y una seguridad. Y cuando es como, bueno, ¿qué te daba esta relación? Seguridad, protección. Que también no es independientemente de las mujeres, los hombres también. Cuando de repente ves una mujer empoderada, dices, verga, güey, pues sí se antoja estar detrás un rato. Sí, pues sí. Y las dinámicas cambian. Sin embargo, sí es cierto, han sido más premiadas, más reforzadas el hecho de que tú tienes que buscar un cabrón que te mantenga, tienes que buscarte un cabrón que te proteja, tienes que buscarte un cabrón cuando sabemos que ese tipo de cosas al fin del día se están deconstruyendo porque nuestra sociedad, nuestros recursos los están permitiendo. Porque si no hubiera recursos, sí necesitas ese lujo de violencia para poder conseguir los recursos. El día de mañana, ahorita estamos en medio de algo bélico que no tenía o que no tiene tanto precedente. O sea, Rusia y se va a ir, ahí disculpen el francés de nuevo, pero Rusia y Estados Unidos se están midiendo la verga. Literal, no hay más allá de. Es como de, yo soy el chingón. Sí, claro. Yo soy el chingón. Y eso pasa. Y eso está poniendo el mundo en crisis. Sí. ¿Qué necesidad hay de que exista esto? ¿Qué necesidad hay de manera lógica, sin meterlo político? Control. Pues ver quién puede más, ¿no? O sea, y quién tiene más poder. Ajá, control. ¿Quién se va a parar? No lo sabemos. Exactamente. Y también entender que no es nuestra área de estudio. Pues sí. Ajá. Pero podemos ponerlo desde un punto de contexto. Por ejemplo, ahorita decías que el patriotismo se veía más en Estados Unidos. Sí, que eso lo está comprometiendo a Biden. Hacerlo porque, güey, Estados Unidos es la potencia más grande militar, que siempre ha estado en pelea con Rusia. Cierto. Y entonces Rusia, que dice, a ver, cabrón, si me estás poniendo en peligro en un país vecino que ya se independizó y estás poniendo misiles, güey, pues también me estás provocando, güey, y yo también tengo con qué. Bueno, cierto. Digo. No. Y entonces ahí tenemos el hecho de que ahí sí es un problema, porque entonces dos opiniones y meramente sí están consolidadas por medio de una situación política o social detrás del país, pero sí son dos cabrones que se están viendo las caras y que están diciendo a ver quién puede más y que están haciendo uso de los recursos que tienen a la mano, están gastando recursos que tienen a la mano para... Ahí es cuando se pierde completamente la función. ¿Para qué?
¿Qué vamos a ganar con este conflicto? ¿Qué van a ganar ellos? Probablemente ellos los tengan bien clarito que van a ganar. Sí. Pero desde afuera decimos, pues, ¿qué van a ganar? ¿Recursos? ¿Qué clase de recursos van a ganar en Ucrania? Para nosotros ahí. Y obviamente porque hay muchísimos efectos colaterales dañinos a nivel mundial, incluso si lo quieres poner así. En algo más cotidiano, me acordé del ejemplo que estabas diciendo hace rato de, con base a cómo aprendemos cada quien en nuestros estilos de crianza, voy a usar como tu ejemplo, que decías que tú eres la hija menor, ¿no? De puros varones, ¿no? Inclusive. De 3 varones y una mujer. Ok, pero al final todos más grandes, ¿no? Sí. Entonces que de alguna manera fue como el tema de, a ver, sea un poquito más, a lo mejor encubiertamente, pero sea un poquito más violenta para que aprendas a defenderte y a no dejarte. Entonces pensaba ahorita, en funciones adaptativas me hacen un contexto aquí y ahora, o sea, ciertamente nos sirve, quizá no de la forma más sana, pero en algún momento dado dices, pues tengo que sacar la casta y ver cómo le voy a hacer. Tal vez sí poner límites. Muchas veces. Porque, por ejemplo, mi hermana también es la menor, somos 2 y ella. Caramba, qué patadas mete esa señora. Caramba, porque la obligamos. Pues tienes que aprender. Exactamente, la orillamos mi hermano y yo a defenderse, porque mi hermano y yo, pues, los dos cabrones de 1.80, siempre hemos sido corpulentos, pues a la hora de los chingados así nos metíamos sabroso. Y pues a veces también le tocaba a Lupita, así se llama. Y pues aprendió, pues dice, entre 2 hombres, oye, hijos de su pinche madre, que no era la intención al fin del día ser violentos de esa manera, sino que estábamos aprendiendo a relacionarnos. Y nuestro contexto, nuestra sociedad premia la violencia. Todo lo que tiene que ver con rating tiene que llevar violencia. Todo lo que tiene que ver con entretenimiento lleva sexo, lleva comida. A ver, pero supongo que también debe de haber una diferencia porque si bien es útil, creo que en algún punto no lo es. Porque si bien si desarrollas, por ejemplo, en estas situaciones, hablando, donde tienes que aprender a defenderte verbalmente o físicamente, porque si no pareciera como que están encima de ti, y en cosas, como decíamos, más cotidianas o más aterrizadas como son las familias, también yo pensaba, cuando les hacía la pregunta al inicio, pensaba como en estos casos en donde yo ejerzo violencia, pero probablemente no es nada más para defenderme, sino solamente porque hay algo encubierto tal vez que no se detecta, pero que no solamente me está sirviendo para defenderme, ¿no? Tenemos situaciones de personas, por ejemplo, cuando hablamos del tema de asesinos seriales, en donde generar violencia también ya es algo distinto, pues, y lo hacen para conseguir cosas distintas, que también hay situaciones en donde cuando violentas a alguien tú sientes una sensación de placer, pero estás transgrediendo los límites de otra persona y entonces ahí es donde pienso que ya no funciona, porque estás violentando los límites de alguien más, de un tercero. Pero es lo que venía al principio, de cómo le enseñas a alguien que tiene el control, que está logrando lo que quiere por medio de la violencia, de que está mal. Solamente hasta que su contexto se lo dice. Te voy a poner un ejemplo bien clarito. Pues sí puede ser. El esposo que golpea a la mujer. Para él funciona. Para él, violentar a su mujer le da lo que quiere. Pues sí, control o... Pero resulta que este cabrón se le ocurre hacerlo en una plaza pública, donde hay otros 3 cabrones de su calaña, que eso no les funciona a ellos, que no les parece correcto, y van y le ponen una harta de chingadazos. Dice, ahí tuvo un contacto con el contexto general de una sociedad diferente. Cabrón, entonces, ¿está bien o está mal? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me están agarrando a vergazos? Y entonces ahí es como de, a ver, entonces, ¿quién tuvo la culpa? Si no logras aterrizar de manera correcta en ese cerebrito de esta persona que le encanta violentar a su esposa, va a decir, es que es tu culpa. Pero entonces, ¿qué pasa con la esposa que le dice y le pide que no la violente? Eso también bueno, es que justamente ahorita que empezaste a decir eso, ahí entra la contraparte, o no sé ustedes qué opinen o hayan visto en el transcurso de tanto lo profesional como lo personal. Yo he visto que también las personas violentadas, por ejemplo, en este caso, muchas esposas, al final no es algo exclusivo nada más de las mujeres, también se violentan a los varones, pero bueno, en estadística vamos a hablar que es así. Las mujeres violentadas, ¿ustedes creen que también obtienen ganancias de eso? Dependiendo del caso en específico, sí, pero supongo. Hay que ver, por ejemplo, su bagaje de aprendizaje, su aprendizaje de vida, donde vivió en un contexto donde fue premiado eso, de que tú haz lo que te dice tu papá y no te va a pasar nada.
También es como de, ok, entonces si hago lo que él me dice, no me va a pegar, lo cual se escucha un poco rebuscado, pero de esa manera ella consolidó la asociación de que yo hago lo que me está pidiendo el hombre y voy y lo ejecuto y entonces no tengo este castigo. Pero, por ejemplo, otra ganancia que yo he visto y, exactamente, hiciste una pauta muy, muy, efectiva de que no todos los casos, por supuesto, y, por ejemplo, en el mentado victimismo, me hago la víctima y este pedo. Muchas veces yo he visto, y sí tiene que ver también cómo aprendimos, y perdón, pero otras voy a mencionar el tema un poco, sí tiene que ver, porque también así muchos, si aprendimos, estamos en un país que tiene muchas bases religiosas, entonces este tema de, ay, es que te vamos a poner un santuario o eres un mártir porque aguantas un montón. Por el sufrimiento. Pero ¿de qué manera te lo refuerzan? Porque, por ejemplo, es... ¿Qué valiente eres al aguantar eso? Reconocimiento. Es un reconocimiento. A pesar de la putiza que a lo mejor a una persona le puedan estar poniendo, a mí me suena un tanto, dice, no puede ser, qué estupidez, porque cómo caramba se está dejando ser tanto transgredida físicamente por ponerse esa pinche medallita. Pero incluso es inmediato, es inmediatamente, o sea, tú sabes que si te peleas tal vez con tu pareja, enseguida va a haber una disculpa o va a haber una reconciliación y entonces tal vez va a haber un intercambio, no sé, de relaciones sexuales o dinero, lo que sea, que también es la culpa o simplemente la etiqueta de ser una buena pareja, ¿no? O la culpa que ahora el otro cabrón está sintiendo porque me puso una chinga y entonces ahora yo me lo chingo. Pues como fuiste un hijo de la tiznada, ahora me vas a dar esto y esto y esto y esto. Exactamente, ahí ya salió otra recompensa, otra ganancia. Pasa. Es un círculo un tanto, pues, vicioso o tóxico, pero al final obtiene ganancias. Es funcional en un determinado momento. O pongo otra vez sobre la mesa lo que hablabas hace rato de la religión. Con respecto a... Conductas gobernadas por reglas. Sí. La buena esposa ante los ojos de Dios. Una buena esposa aguanta. Sí, claro. La cruz que le tocó. Es la cruz que te tocó cargar. Ay, cabrón. Ay, cabrón. No, señores, no tienes que cargar esa cruz si no quieres. No tienes que cargar una cruz que no quieres. Pero es que a veces no es como, no lo quiero, pero es lo que me toca y es lo que me corresponde. O sea, yo sé que es algo desagradable, es algo que tal vez no merezco, algo que no me gustaría estar viviendo, pero el debería, el se me ha impuesto así, no pues conozco es más algo grande. Más. Aparte no conozco a alguien más, no puedes pensar, bueno, no es cierto, no es exactamente tan rígido, pero muchas veces cuando vienes de ambientes familiares donde en la niñez fuiste violentado, violentada, pues es muy probable de que cuando crezcas busques escenarios donde son muy similares a eso. Ajá, son parecidos. Y me regreso de nuevo a lo gregario, porque el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Claro. Como dicen, más vale malo por conocido que bueno por conocido que malo por conocer. Pues sí tiene sentido. Sí. O sea, me quedo ahí donde mismo, donde ya conozco. Yo normalmente con consultantes se lo pongo de esta manera. Tú tienes un guión con tu pareja, tú tienes un guión con tus hijos. Es un guión que se ha formado durante años. Y es muy difícil salirte de ese guión. Claro. Ya sabes que A te va a llevar a B. Y ya sabes que B te va a llevar a C. Está cómodo. Aunque en un contexto más específico el C sea una chinga. El C sea te violente psicológicamente. Te eche la culpa, te responsabilice, te victimices, pero ya sabes cómo actuar. En cambio, cuando tú le enseñas, oye, güey, hay algo más, pero hay esa incertidumbre, como de, güey, pues es que no sé si me va a funcionar, y el empujar al consultante a que lo intente una vez, es lo más complicado de todo, y cuando logra intentarlo, y ve otro panorama totalmente distinto, ya lograste un cambio. Bueno, con suerte un panorama distinto, porque si después le regresan una mega madriza al triple, es como de, híjole, eso nuevo que me enseñaste no me funcionó. Porque, por ejemplo, me he tocado bastante veces, más de las que me gustaría admitir, pero, o que he aprendido a la mala, llega personas que te han tenido violencia intrafamiliar y pues, ¿qué es lo primero que le dices? Salte de ahí. Pero tú también a la hora de decirle salte de ahí estás replicando lo mismo que está pasando en casa. Lo que tú estás haciendo está mal. Entonces el decirle salte de ahí puede sonar lógico, puede sonar que en realidad tú le estás tratando de solucionar el problema, le estás tratando de ayudar, pero
no está funcionando. No va a funcionar. Porque está ahí. Ujú. Por todo este bagaje de aprendizaje. O también, no hay que dejarlo de lado, está enamorada y ama al güey. Es ¿Está más válido. qué? Está Está enamorada enamorada. y ama al güey. Es válido. No te puedo pedir a ti que dejes a alguien que amas, nomás porque sí. Pero es que entonces también ahí entran como los valores de vida, ¿no? ¿Y qué valoras más? ¿Una relación de pareja o tu propia vida? Porque probablemente la próxima friega que te pongan, pues a ver si amaneces. Exactamente, pero ahí es donde ponemos a hacer una equivalencia de emociones. O sea, ¿qué es más grande? O qué es más intenso, el dolor físico o el dolor emocional. Porque entonces si el dolor físico resulta que si ponemos o escarbamos, resulta que el dolor físico es tolera más. menor, se tolera más que el dolor Dolor emocional emocional, de cañón. que te abandone la otra persona. Sí. Y entonces tú cuando le dices, pues ¿sabes qué? Vamos a primordiar o priorizar más bien el dolor físico, te va a decir, no, cabrón, pues es que el dolor emocional es mayor. Sí, me duele más. Y es una realidad, sí, cierto. Y entonces dices, no te puedo pedir que lo dejes de la noche a la mañana. ¿Cómo vamos a trabajar? De la siguiente manera. Vamos a empezar a ver asociaciones, vamos a empezar a ver de dónde viene esta necesidad imperiosa de cumplir expectativas que no son tuyas. Y de ahí ya de veras vas a tener un cambio. Y no empiezas desde el, pues salte de ahí, amiga, date cuenta. No, güey, no funciona así. No funciona así. Y es doloroso porque tú estás sintiendo al fin del día como de, ¿te hizo eso en serio? Y es que hay cosas detrás, hay manipulación, que también es violencia, pero con otra máscara, ¿no? Exacto, que incluso son más efectivas que los Sí. golpes, porque es mucho más fácil yo salir de un lugar donde me violentan físicamente solamente, decir, pues es por lo violento de... Sí. No, A la que me violencia viene violenten es detrás. psicológica, güey, Incluso o sea, hasta la misma sociedad te protege más, impone más que te vean un ojo morado a que te estén diciendo, hoy no te pongas esa falda tan corta. Al autoconstructo te lo empiezan a pum, 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 donde tú dentro de la misma dinámica de la familiar, no decides, porque no lo decides, pero pasa que ya lo necesitas a él para darte un valor Sí. que ya tienes intrínsecamente. que ahí entra lo biológico, como cuando Sí. dices, ya se hizo una adicción, ya hay procesos Sí. químicos en tu cerebro, ¿no? O sea, Me lo pega buscas. porque me quiere. ¿Mm? Que también pasa con los hombres. Sí, también Ella lo pasa. hace, es que no quiere que salga Ujú. porque ella me quiere y no quiere que yo vaya con otras mujeres, porque es como de, güey, carnal. Que también funciona con los Date hombres. cuenta también. También. Sí, que también funciona con los hombres, güey. Pues, güey. O algo, aquí está un punto importantísimo. ¿Por qué chingados las parejas tóxicas son los mejores es el mejor sexo de tu vida? Pues porque es súper reforzador y hace que regreses. ¡Pum! Sí. El sexo es el mayor reforzador de cualquier conducta. Sí. Si tengo que aguantar todo lo que tengo que aguantar, que me sobajes como hombre, que me pegues, que me limites, pero qué rico coges, güey. Ahí está una super ganancia. Me Sí, quedo, güey. las ganancias que Me las que quedo, decías. aguanto al tóxico. Y entonces volvemos a lo mismo, el date cuenta no funciona. Que es lo que tendría que... Y aquí es donde se vuelve un círculo vicioso, porque entonces tú creas una asociación de donde aguantas tanto, soportas tanto, creas una dependencia para conseguir sexo bueno. Y entonces Y te la cuando llevas. te encuentras con una persona que te puede dar sexo bueno de manera sana, Lo repetes. No checa. ¿qué pedo? A ver, no. A mí me dijeron que te tenía que hacerte sentir mal para conseguir lo que tú me estás dando. ¿Qué va a pasar con la persona sana? Sí, claro. Porque va a decir, güey, eso no me está checando a mí. A mí no me enseñaron a conseguir sexo bueno de esa manera. O afecto. O Porque al final afecto, muchas sí. son Intimidad. carencias de afectividad, o sea, también. No, nada más. Y entonces esta persona, si no se consiente de esta parte, es que no funcionó. Voy a buscar el patrón que me checa para conseguir lo que quiero. Entonces, bueno, ya decíamos, la violencia tiene muchos factores biológicos, pues, y que venimos viviendo desde la antigüedad, etcétera. Pero también entonces es un factor aprendido. O sea, también cómo No, reaccionas. y sí. Por eso digo, o sea, en cierta parte también es algo aprendido el cómo lo transmites o el cómo lo ¿Qué pasa realizas. cuando no comes? Y sí, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando no comes? Yo me pongo de malas. Exacto. Ajá. Biológicamente estamos configurados
a entrar en este punto de irritabilidad, de violencia dirigida cuando sufrimos privación. Recursos. Ajá. Cuando sufrimos, también cuando no dormimos nos ponemos de malas. ¿Por qué? Porque de cierta manera no dormiste porque había una amenaza latente. ¿Qué es lo que pasa biológicamente? De que pues te estás alerta. Pero ahí también entraría la parte de la regulación que hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Y darnos cuenta de las vulnerabilidades. O sea, a mí también me pasa, yo no duermo y yo tengo un muy mal carácter, entonces probablemente pueda darme cuenta que tengo un mal carácter y decir, ok, esta consecuencia de que no he comido o no he dormido, pero ¿hasta qué punto puedo llegar y meterte un golpe y decir, es que no he comido y no he dormido? Ese es el punto. Por eso parte de la regulación, es darte cuenta de que la sensación de privación que tienes, que te está llevando a la irritabilidad, no es real. Ajá, sí. Pero también es aprendida, porque por ejemplo, yo en mi familia, ¿no? Que mando, pero ni modo. Yo recuerdo mucho y mi mamá generalmente tenía ese discurso de, es que yo no tengo hambre y yo me enojo. E incluso hacía como un movimiento de rascarse la cabeza. Y después me descubro yo haciendo lo mismo y digo, ¿hasta qué punto yo biológicamente hago eso porque yo así nací? ¿O donde lo aprendí? Entonces, sí, mamá probablemente cuando hubiera tenido hambre o sueño, le hubiera dado un golpe a alguien, a mí o a uno de mis hermanos o a mi papá, probablemente yo también lo hubiera reproducido entonces. No, pero ajá, es el aprendizaje de lo que haces con la sensación de irritabilidad. Exacto, por eso me refiero. Eso sí es aprendido. Entonces, ante una situación de violencia, o sea, también tiene un aspecto de aprendizaje, de cómo aprendo a expresar lo que siento, lo que ya veníamos diciendo, y si esa expresión transgrede a otros o no. Y dependerá mucho el contexto sobre tu historia de aprendizaje. En el aspecto, por ejemplo, ahorita podría ser que yo llegue a un lugar donde me hagan bullying. Tengo dos maneras de enfrentarlo. Uno es siendo violento de manera verbal o siendo violento de manera física. ¿Cuál es la que mejor me premió a mí? La verbal. Cuando recibo un bullying, órale, cabrón, ahí te va también mi contraparte. Porque me funcionó más que la física. Pero ¿qué pasa con los chavitos ahora que atentan contra toda la escuela y llevan armas y disparan? Uy, es que es otro tema totalmente... Es que también es aprendido. Este episodio no lo vamos a poder subir porque ya estamos hablando de masacres de... Pero es que también lleva desde un punto de vista de contexto de Estados Unidos, donde las emociones son muy castigadas y donde si te pones a ver el contexto familiar dentro de una casa norteamericana, cada quien está haciendo lo que tiene que hacer en el momento, en todo momento. Todo el niño está en la computadora. Ahorita yo pensaba en algo que me hizo clic, me acordé de mi papá porque él decía eso. Dice, pues, pero me lo he mencionado en otras charlas, este tema del patriotismo, pero de que allá, por ejemplo, se usa más, que son incluso como más desapegados que todavía nosotros aquí en México. Se fijan, aquí todavía sí tenemos esta tendencia a ser muéganos, ¿no? O sea, ¿cuántos casos todavía no hay un chorro de que, por ejemplo, viven, ya tuvieron la bendición y viven con la mamá, con el papá, o sea, todavía está, sí, vénganse, mijos, aquí cabemos todos, no hay pedo. Sí. Y allá en Estados Unidos, por ejemplo, que es nuestro vecino, porque también en Europa se da más, este tema donde ya son más desapegados, o sea, se van desde la universidad. Y me acordé, de hecho, entonces un tema que me hizo clic, que hace rato estábamos diciendo también, de un video que vimos en la escuela de TED, que eso fue lo que me quedó y lo que me movió de ese video en particular. Este chico que tuvo, creo que temas de adicciones, entonces que estuvo en muchos tratamientos farmacológicos, no sé qué, pero al final lo que rescató, la importancia de la conexión. Entonces, ¿cómo sí tiene que ver? Fíjate, ahorita volviendo a otra respuesta a la pregunta inicial que hiciste, la conexión, el vínculo. ¿Qué tan importante me siento yo para otra persona? ¿Qué tan importante es otra persona para mí? Creo que eso es, así lo veo yo, como una línea delgadita en que marca cañón la diferencia, en que me hago un hijo de la chingada y me valga madres todo el mundo, a de verdad tener un poco más de humanización, si lo queremos llamar así, o concientización hacia el otro. Cañón, las conexiones y no estar así como tan desapegados de todos. O por ejemplo, hoy pasa mucho eso, yo lo he visto con las generaciones más chicas quizá que nosotros, o sea, neta todo el tiempo están así, ¿no? O sea, también nosotros, pero nosotros todavía creo que tenemos más esta capacidad de hablar por teléfono, de interactuar,
Las otras generaciones ya no tanto, entonces yo Te digo, mando DM. ¿qué impacto va a tener también el no quizá ya desarrollar o ser más capaces de generar ese vínculo, esa conexión? Creo que ahí es como un tema. Que responde mucho a tu pregunta, que no estoy justificando, ni mucho menos, pero explica y describe la situación. ¿Por qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Por qué pasa en las escuelas? Eso que acabas de mencionar, Ah. los tiroteos. ¿Por qué pasan en las escuelas? Hay varios elementos. Uno, el bullying allá es durísimo. Sí. De hecho, Sí, generalmente bien quien lo hace es duros. porque lo estaban bulleando, porque le estaban Sí. haciendo algo. Generalmente. En otros aspectos ha habido otras Sí. situaciones, pero vamos a enfocarnos ahí. Sí. La escuela genera una sensación desagradable. La falta de vínculo genera una Sí. sensación desagradable. ¿Qué pasa aquí en México cuando tienes una sensación desagradable? Que lo hablábamos en el episodio anterior. La bebida es meramente vista de manera aprobatoria por la sociedad. En Estados Unidos, ¿cuál es la conducta aprobatoria? Si no puedes beber hasta los 21, pero puedes disparar un arma desde los 18. Y entonces papá tiene armas en toda la casa. Papá dice, güey, voy a hacerte hombre, ven, vamos a disparar, güey. Vamos a cazar. Y disparar un arma, no sé si lo han hecho. No. Pero es catártico. Ah. Lo es. Te genera a ti te una sensación de eso, de control. Y entonces la asociación se hace exactamente. Pues, sí puede ser. Sí. En la escuela tengo una sensación desagradable y necesito regular esa sensación desagradable y resulta que las armas me dan esa sensación de control. Voy a ir a controlar eso que me está haciendo sentir desagradable. Y ahí le pongo fin. Sí, o sin ser tan extremos, de lo que decían hace rato, decíamos del tema hasta de la violencia verbal. Por ejemplo, vengo de una familia que tendemos a ser más mal hablados, si lo queremos poner así, ¿no? Palabras antisonantes. Pero fíjate que lo que decía hace rato de cómo aprendimos. Porque otra vez yo luego empalmaba y decía, pero es que ¿qué aprendí? O sea, de las ganancias, por ejemplo. Sí. Una persona que hace violencia verbal, por decirlo así, o dice muchos chingazos y la chingada y puras de esas, entonces como de, es que esa persona tiene carácter, es fuerte, entonces se queda la asociación, ¿no? A huevo, si soy hocicona, entonces si llego así como, y tú la chingada y no sé qué, y a huevo, ya me veo como la más chingona del club, o sea, es una forma también en la que aprendes y que ves ganancias ¿me explico? Es otra forma. Violencia quizá no es llegar inclusive a madrazos en ese sentido. Pero es que a veces es violencia más efectiva. Pues a veces. Porque es una habilidad. No, te puedo decir que es más efectiva que la física. Cuando aprendes a ver los puntos de quiebre del otro, el talón de Aquiles. A veces duele más una palabra más que cruel, un pues. chingazo. Sí, totalmente. Por ejemplo, mi jefe sí usó al señor cinturón conmigo. Sí. Pero a veces era menos doloroso que el contenido que le dijera o que la indiferencia, ¿no? O que tipo de cosas, por ejemplo. Exactamente. Cuando hablamos de violencia normalmente decimos que es como física, ¿no? Que es como es que no, eres muy violento porque eres golpeas o avientas o eres muy brusco y por eso eres violento. Pero en realidad te voy a hacer una pregunta. Las armas de fuego. Las armas de fuego suenan demasiado. ¿Por qué no incluir el silenciador si ya tenemos esa tecnología en todas las armas? ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? El accionar armas de fuego en combate repercute con quien las está usando. El oído lo daña. ¿Por qué no integrar de manera propia, o sea, de que ya lo tenga? De cajón. Todas las armas con un silenciador, con un anulador de sonido. Porque no cumplen la misma función, o de amedrentar. En muchos sentidos. Que se escucha, o sea, aquí está fulano de tal. ¿no? Porque el miedo es muy importante para lo que busca hacer la violencia. Hay hasta violencia auditiva. Hay muchas canciones que son violencia para mis oídos, por ejemplo. De la banda no voy a hablar en este podcast. Yo no mencioné género, solamente dije que eso es que para mí no, es que también yo pongo una canción de la MS a las 7 de la mañana a todo volumen, pues sí. No, pues al vecino le está súper violentando. En gusto se rompen géneros, como ese, ¿no? Al final, pero bueno, ok. O una de ¿cómo se llama? De Bad Bunny también.
Por eso. Pero si la pongo en la Sin noche comentarios. con una buena cubita, qué chingón Sí, las claro, dos pues es algo más. canciones. También hay violencia auditiva, claro que sí. Sí, de todo. Yo sí quiero rescatar esta parte y como retomar esta parte que tú dices de los vínculos y de las relaciones tan importantes, porque como pueden enseñarte a poder controlar o manejar, regular tu malestar y cómo transmites la agresión, también puede potencializar muchas otras cosas y que lo puedas transmitir de una forma muy desadaptativa o que llegues a transgredir a los demás. Que fin del punto, hay dos, ahí me voy a poner bien DBT. Hay dos puntos, está la violencia donde a ti te permite defenderte de las cosas que en verdad te importan y está la violencia que más bien te hace ser disfuncional, que Que ya te no aleja. es normal. Una violencia hacia las demás personas o hacia ti mismo Hacia también. ti mismo. En medio hay algo. Uh-huh. Y ese en medio es el equilibrio exacto entre defender lo que tú piensas a capa y espada y en usar la violencia de manera disfuncional. Hay algo en medio. Uh-huh. Es importante que lo encuentres, porque al fin del día estigmatizar la violencia de que en todo contexto es mala es también hacer un daño a una posible herramienta de supervivencia de la persona. Uh-huh. Esta sería mi conclusión. Sí, porque abonando ese punto también este tema otra vez que quizá en las escuelas el bullying o en cualquier otro entorno al final en donde alguien quizá tiene una postura más pasiva, más sumisa, sedito y todo el mundo está jode, que ojalá que al otro ser que ha aguantado vara mucho tiempo en algún momento se le bote algo y neta voltee y claro, no sin ser a mayores, o sea, no haya tantas consecuencias. No, es que ahí se aplicaría el chingadazo. De que, ponle tú, eso sí, ahí sí, estoy de acuerdo, pero al final es una forma de decir, ya estuvo bueno. Ajá. O sea, es un límite, porque al final... ¿Cómo va el dicho? El cobarde... El tarugo, bueno... No, el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Sí, o no hay mal que dure 100 años ni pendejo que lo aguante. O sea, ¿saben? En ese punto es también encontrar, decir, oye, ya estuvo bueno de ser tu güey todo este tiempo, ¿no? Entonces ahí es un tema bien valioso para la persona que lo hizo. Exactamente. Que tuvo el estallido de violencia, ahí cumplió su función, me estoy defendiendo. No me acuerdo no sé quién me contó o dónde lo escuché, no sé si nos lo contaron a los tres, de un niño que, no me acuerdo a qué nivel de educación era, si era como secundaria o prepa, donde un niño fulanito, no sé, Juanito, siempre peleaba a Paquito, ¿no? Por decirlo. Entonces siempre lo agredía y le decía cosas de su vestimenta y de los útiles que llevaba y que sus papás eran pobres y la fregada, la. Entonces un día, Paquito ya como bien harto, se encerró en el baño con él y le puso... Pues lo confrontó y le puso una madrina, ajá. Entonces, el Juanito era como el niño incómodo que todos los maestros no querían tener también como en el salón. Entonces, cuando se enteran de la madrina que le pone, es como de, ay, pues qué mal, lástima por Juanito, pero pues hasta que alguien lo puso en paz, ¿no? Sí. No me acuerdo que también ese tipo de interacciones es importante porque tú le enseñas al individuo que la manera en que está haciendo las cosas no es funcional en otros contextos. Al momento que tú le pones una madrina a ese abusador, a este esposo golpeador, a esta esposa manipuladora, dice, oh, cabrón. Entonces esto no... Ay, disculpen, ahí tuve una vulnerabilidad. Espero que no se haya escuchado. Es una normal. Ahí le estás diciendo a la otra persona, aquí no. En este contexto no, busca otras estrategias busca otra estrategia de regulación emocional que te ayude a tener relaciones interpersonales sanas. También pensé en el pobre de Paquito de si no tenía ningún tipo de red de apoyo que lo escuchó, si es que él se quejaba del bullying que sufría y si también se quedó sin ningún tipo de red que lo pudiera ayudar o acompañar. Pero ahí hablamos de responsabilidad afectiva. Si Paquito tiene 5 años y no tiene una red de apoyo dentro de su familia... No me acuerdo qué nivel de educación era, no sé. Pero también digo, bueno, pues no sé si alguien lo escuchó diciendo, oye, me están bulleando, por favor, ayúdame, ¿no? También pienso en eso. Y que tal vez hubiera podido ser una estrategia diferente. Sí. No que la ironía, y también la ironía es que la otra persona, el otro chico, ¿quién era el que estaba jode diario? Juanito, ¿no? Juanito. Ajá. Es lo que yo he visto también en muchos contextos que el Juanito... Al final en su casa también tiene un chorro de vulnerabilidades. Ah, sí, claro. Ni nos creamos este rollo de que el que se ve más violento,
porque muchas veces en el fondo trae un chorro de Que fragilidades es una y estrategia. vulnerabilidades. La violencia al fin del día es una Exactamente. estrategia Es para la evitar coraza. violencia. Es la Y coraza. es que pudo haber sido víctima también de alguien más. También. Era también lo que yo decía al inicio, bueno, es que probablemente todo el victimario en algún punto fue víctima también. De su Sí, contexto, de muy su familia, probablemente muchas tal vez de veces. otras escuelas, no sé, pero en algún punto también lo fue. Sí, Claro. así es. Bueno. Entonces, al final del día lo que necesitamos hacer es desintegrar, analizar cada uno de los casos, que Pues- propiamente lo puedes hacer tú para qué te está funcionando. Si crees que hay estallos de violencia que no logras identificar por qué, desfragmenta lo que está pasando y busca la función de esa violencia. Muchas veces de repente te das cuenta que lo único que querías es defender un punto. Hay otras estrategias más funcionales. Sí, más funcional. Así es. ¿Dónde lo seguimos? Muy bien. Redes Leslie Amezquita. Sí, va. Ahí está también, está chido. Y yo aparezco como psicóloga Carla Quintero. Nos vemos la siguiente semana. Muchas Ya gracias. con ropa Gracias. diferente. ¡Vámonos! Bye.